Aquí comienza Ella Soy, el programa semanal de France 24, en el que abordamos los principales hechos y luchas en materia de género. Mi nombre es Manuela Cano y es un placer estar con ustedes. Vamos con los titulares. Freno para la extrema derecha en Francia. Los resultados de las elecciones legislativas anticipadas fueron mucho más favorables para el nuevo Frente Popular de la izquierda. Miles de mujeres salieron a las calles para pedir la contención de las fuerzas de extrema derecha. ¿Qué tan determinante fue su papel? ¿Cuál es el panorama de los derechos de las mujeres con la nueva composición de la Asamblea Nacional? Lo analizamos en esta emisión. Los casos de feminicidio siguen en aumento en el norte de África, aunque en la actualidad se conocen más a través de las redes sociales y medios de comunicación. En países como Túnez y Argelia, los casos siguen siendo críticos. Irán tiene un nuevo presidente. Se trata del reformista Masoud Pezeshkian, un político que ha mostrado una faceta algo más abierta en cuanto a los derechos de las mujeres, en comparación con su predecesor de línea dura, Ebrahim Raisi. Repasamos qué le espera a las mujeres en ese país. Comenzamos en Francia, porque los resultados de las elecciones legislativas dieron como fuerza ganadora al nuevo Frente Popular de izquierda, aunque sin una mayoría absoluta. Una victoria sorpresa, ya que el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, había conseguido unos resultados enormemente favorables en la primera vuelta de las elecciones. Pero para la segunda vuelta hubo un movimiento masivo, tanto en las calles como a nivel político, que buscaba frenar a la extrema derecha. Las activistas tuvieron un papel protagónico para analizar cómo queda el panorama político en Francia tras las elecciones y también el papel que tuvieron las feministas en la movida política que relegó al partido de Marine Le Pen. Conectamos con Juana Afanador, socióloga, feminista y analista política. Juana, gracias por estar con nosotras en Ellas Hoy. Quiero comenzar hablando de este movimiento feminista masivo que se dio en las calles de Francia e incluso en las redes sociales. ¿Qué injerencia tuvo en el freno de la extrema derecha? El movimiento feminista francés movió una cantidad y movilizó una cantidad, de todas formas, de personas muy importantes en la segunda vuelta, ¿no? Hubo también personalidades representativas del feminismo que fueron muy influyentes y que creo que dieron línea en la opinión pública, como lo hizo la Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux, que salir y de verdad y poner su posición de frente hacia estas elecciones, creo que fue fundamental. También fue muy importante que no solo estos movimientos y el movimiento social respaldó a la izquierda, al gran Frente Popular durante estas elecciones, sino que también el Frente Popular puso a la mayoría, fueron voceras mujeres que salieron a dar la pelea en la segunda vuelta principalmente. Fue una primera vuelta mucho más masculina, digamos, en las que los voceros todos los hombres, y esto se notó mucho la diferencia con el Frente Popular, porque su vocera, Marine Tondelier, salió en todos los medios, salió a dar los debates y, por ejemplo, el candidato de la extrema derecha, Jordan Bardella, no quiso debatir con ella en los medios, y eso creo que causó un gran efecto. Creo que esta gran oleada feminista sí tuvo un impacto muy importante en estas elecciones legislativas anticipadas. Durante la campaña previa a las elecciones, Agrupación Nacional presentó un programa que apelaba al voto de las mujeres y también decía que promovía sus derechos. ¿Tuvo el efecto esperado? Esa fue realmente, digamos que el oportunismo de la extrema derecha en ese momento, cuando se dio cuenta que la agenda feminista y la agenda de las mujeres era necesaria, y en los resultados de las votaciones se vio claramente. Las mujeres de menos de 35 años prefirieron votar por el gran Frente Popular, y no el voto masculino estuvo más hacia la centro derecha y hacia la extrema derecha. Entonces sí tenían razón de ir a buscar ese voto, pero claramente no fue eficaz y no les funcionó esa jugada. Ahora tenemos una Asamblea Nacional dividida en tres fuerzas principales. ¿Qué podría implicar esto para tramitar leyes que vayan a favor de los derechos de las mujeres? Bueno, quedan 3 años de gobierno, lo que es bastante. O sea, ni siquiera Macron ha llegado a la mitad de su gobierno y ya nos encontramos con tres bloques grandes, importantes, sin la posibilidad. Hasta ahora el gobierno ha negado la posibilidad de que haya una cohabitación, que es lo que antes había pasado cuando se había disuelto la Asamblea Nacional, y yo creo que van a ser 3 años realmente de parálisis. Son 3 años en los que, si las cosas continúan así y si no se llega a una negociación frente a quién va a asumir el gobierno,
por lo menos durante el próximo año. Van a ser 3 años paralizados para el gobierno, para el país. Entonces veo muy complicado que haya iniciativas legislativas frente a los derechos de las mujeres francesas que puedan avanzar. Tenemos además dos bloques grandes que son la centro derecha y la extrema derecha, que son muy antifeministas, realmente bloques encabezados por mayorías masculinas, que son temas que realmente no les interesa debatir y frente a los que han estado siempre muy alejados en los últimos años. Entonces veo que van a ser 3 años complicados en los que tal vez la única respuesta y tal vez, por ejemplo, a lo que está llamando el nuevo Frente Popular, que es la movilización social, sea quien pueda empujar a que haya un gobierno por lo menos acordado para los próximos 3 años. Juana, y justamente como decías, Agrupación Nacional sí consiguió tener más asambleístas que en las elecciones pasadas. ¿Qué influencia podría tener ellos, este bloque de la extrema derecha, en cuanto a las iniciativas también para promover los derechos de las mujeres? Claro, esa pregunta es súper importante porque creo que es salir del negacionismo que la extrema derecha no ha crecido. Y la extrema derecha ha crecido, se ha fortalecido y cada vez está más presente en la Asamblea Nacional. Son uno de los tres bloques más importantes y lo que puede hacer uno de estos tres bloques importantes es justamente frenar todas las iniciativas que tengan que ver con el feminismo, con el derecho de las mujeres, con ciertos derechos que ya se han ganado a lo largo de las últimas décadas en Francia, y esto es bastante pertinente de tener esta alerta constante frente a el fortalecimiento del RN en los últimos 2 años, que corresponden a los 2 últimos años del segundo gobierno de Emmanuel Macron. Juana, muchas gracias por estar con nosotras en Ellas Hoy. Cambiemos de tema. En el norte de África existe un aumento de los feminicidios en países como Túnez y Argelia. También han crecido el número de denuncias a través de las redes sociales y los medios de comunicación, pero organizaciones protectoras de los derechos humanos dicen que estas son tan solo la punta del iceberg. Veamos. Farida sobrevivió a la violencia doméstica. Periodista y madre argelina de 45 años, fue víctima de amenazas de muerte y violencia física por parte de su ex esposo. Perdió la custodia de sus hijos y él la amenazó con hacerles daño si ella presentaba una denuncia. Me golpeaba y a veces me estrangulaba cuando me dormía. Tenía miedo de que me hiciera algo. Me amenazó cuando presenté la demanda de divorcio. Si le quitaba a los niños, dijo que quemaría la casa con una cerilla y nadie sobreviviría. La violencia de género en el norte de África es cada vez más visible gracias a las redes sociales y los medios de comunicación, pero la protección legal sigue siendo insuficiente. En Algeria, al menos una mujer es asesinada cada semana, según la ONG Féminicide Algérie, que ha documentado este tipo de casos desde 2009. Una violencia de la que también fue testigo Imad. Su hermana de 23 años fue asesinada por su esposo el año pasado. La encontró tomándose selfies con su celular mientras cocinaba. Se enojó y le vertió aceite en la cara. No se detuvo ahí. Tomó un cuchillo de la cocina y le cortó el cuello. Historias como estas se evidencian en varios países de la región. En la nación vecina, Túnez, las tasas de feminicidios se cuadruplicaron entre 2018 y 2023, según las ONGs Aswad Nisa y Manara. Sabemos, al menos de aquellos que hemos podido identificar, que hubo 25 casos de feminicidio el año pasado, en 2023. También sabemos que en 2018, según el Ministerio de la Mujer, hubo 6. Esto significa que ha habido un claro aumento en los casos de feminicidio. Es enorme en proporción a la población tunecina. Así que es un fenómeno grave sobre el cual, para nosotros, es importante trabajar. La violencia contra las mujeres en el norte de África se multiplica a pesar de que los casos se comienzan a evidenciar en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero las organizaciones de derechos humanos dicen que se trata solo de la punta del iceberg. Pasamos a Irán porque ese país tiene un nuevo presidente. Se trata de Masoud Pezeshkian, conocido como el Doctor, es de una corriente más moderada que su predecesor de línea dura, Ebrahim Raisi. El nuevo mandatario iraní se ha pronunciado en contra de la represión al movimiento desencadenado por la muerte en custodia de la joven kurda Mahsa Amini en septiembre de 2022. Sin embargo, analistas auguran que el nuevo presidente tendrá complicado poder llevar a cabo grandes transformaciones con el sistema político iraní.
Previamente le preguntamos a Margarita Cadavid, experta en Medio Oriente, si podría haber realmente un cambio en materia de derechos de la mujer con la elección de Pezeshkian. Lo primero que habría que saber es cuáles son verdaderamente las funciones del presidente en Irán. Y, digamos, el poder real lo tiene el ayatolá. Frente a cuestiones como son la política exterior, decisiones como hacer o no la guerra, y la mayoría de los asuntos, incluso muchas de las instituciones, están controladas realmente por el ayatolá. Luego, el margen de acción del presidente de la República iraní es bastante limitado, aunque constitucionalmente se dice que lo que él tiene que hacer es salvaguardar la constitución, valga la redundancia. Ese papel se ve limitado en ciertos sectores. Ahora, con respecto al papel de la mujer, uno ha visto algunos cambios. Lo que pasa es que hay que entender que moderado reformista no significa que vaya a cambiar todo el sistema teocrático establecido en Irán. Entonces, nosotros tuvimos ya un reformista moderado que fue el señor Hatami. De hecho, el actual presidente iraní fue ministro de salud en la época de Hatami. Entonces, lo que podemos ver es que, por ejemplo, la policía de la moral no entre en esta persecución, digámoslo así, y se flexibilice un poco el elemento del uso del velo y de ciertas cosas. Pero más allá de esto, digamos, es mucho más difícil cambiar. Nosotros vamos a ver, obviamente, la apuesta del Consejo al permitir que se presentara un reformista fue precisamente intentar que en Irán la gente votara. Cuando se eligió a Raisi en su momento, le cerraron los espacios a los reformistas. Parece ser que la apuesta esta vez fue abrirle al menos a uno que no era tan conocido, que no era tan popular, para tratar de llamar a la gente a las urnas, que como sabemos fue la votación más baja. Entonces yo creo que se puede ver alguna moderación con respecto al tema de la mujer, pero cambios más profundos es muy difícil llevarlos a cabo en Irán. Margarita también nos dio un balance sobre lo que pasó durante el mandato de su predecesor, Ebrahim Raisi. Básicamente, como decíamos, Raisi era un presidente de una línea bastante dura, ultraconservador. Entonces, lo que nosotros vimos fue precisamente un endurecimiento de todo lo que tenía que ver con el rol de la mujer en Irán, sobre todo en temas más visibles, que fue lo que nosotros vimos, pues el tema de las restricciones de vestimenta, etcétera, que siempre han estado, pero una policía de la moral mucho más fuerte persiguiendo a la mujer en las calles. Así termina esta emisión de Ya Soy, pero ustedes recuerden que pueden ampliar este y otros contenidos en France24 y France24.com.